Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 22 y 27 de agosto del 2016. Soy Osman Gordillo y creo que estas dos imágenes resumen en gran medida lo más importante en la coyuntura actual. Por un lado, la renta variable en Estados Unidos y en esta gráfica vemos el Standard & Poor's sigue alcanzando puntos cada vez más altos. Y la pregunta que surge en este momento es saber, primero, el por qué se ha dado este movimiento y segundo, si este movimiento va a continuar. Como segunda medida, la próxima semana hablará Janet Yellen y específicamente el viernes podría dar algunas señales de los movimientos que pueda hacer la Reserva Federal en el 2016. El mercado estará muy atento a estas señales y a determinar finalmente si la Fed se va a mover este año o no. Creo que este va a ser el evento más importante de la semana. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar únicamente dos temas que nos parecen de la mayor relevancia. Por un lado, y como lo mencionaba anteriormente, primero vamos a enfocarnos en Estados Unidos, ver el Standard & Poor's o en general la renta variable, por qué se ha dado el movimiento de valorización tan fuerte y si este movimiento podría continuar. Posteriormente, ya que estamos hablando de nuestro segundo tema para este video, vamos a analizar el mercado del petróleo. Primero, vamos a actualizar los niveles que nos parecen más importantes. Vamos a hacer algunas consideraciones técnicas en relación a algo que ya hemos hablado a lo largo de estos mismos videos en ocasiones anteriores, pero no quiero adelantarme al tema. Vamos también a analizar los pros y los contras de digamos, de las posibles medidas que se puedan tomar en la reunión de la OPEP en el próximo mes y obviamente vamos a hacer algunas implicaciones de este precio del WTI o en general del crudo con algunos activos locales. Bueno, entonces sin más preámbulo, comencemos con nuestro primer tema, que es el tema de los Estados Unidos. Digamos que la idea general que les quiero presentar es que obviamente la renta variable se ha valorizado. Eso es lo que queremos analizar. Primero, ¿por qué lo ha hecho y si eso es sostenible? Pero queremos ir un poco más allá, digamos, a la simple frase de cajón que nos parece que se está usando mucho últimamente, y es que simplemente la liquidez mundial que ha sido brindada por los bancos centrales es la responsable. Vamos a ir un poco más allá, vamos a ver las implicaciones de estos movimientos de los bancos centrales y cómo finalmente los bancos centrales han terminado beneficiando algunos activos de riesgo, como en este caso el Standard & Poor's. Entonces, fíjense ustedes, el 2016 se puede dividir claramente en dos periodos. El primer periodo, los activos de riesgo muestran una caída muy importante, en gran medida afectada por el tema China, pero fíjense ustedes acá lo interesante de esta gráfica, y es que más o menos a mediados de febrero, todos los indicadores de renta variable tienen su mínimo, básicamente el mismo día, y todos empiezan a tener un comportamiento al alza, digamos que muy coordinado. Y cuando digo que todos son todos, realmente, acá por ejemplo en esta gráfica tenemos el petróleo, tenemos los mercados emergentes, tenemos mercados desarrollados, puntualmente el Standard & Poor's, y en general todos los mercados de renta variable. Entonces es un movimiento muy coordinado que, como lo veníamos diciendo en nuestros videos anteriores, en gran medida fue, digamos que impulsado por las medidas tomadas por algunos bancos centrales. Y básicamente estamos hablando de bancos centrales de Japón, de China y de Europa. Y acá lo interesante es que la Reserva Federal, con su discurso básicamente menos alcista en términos de tasa, también ha beneficiado los activos de riesgo. Ahora, con los últimos acontecimientos ocurridos en el Reino Unido, básicamente el referendo del 23 de junio, de una u otra forma se refuerza esta idea que los bancos centrales van a continuar entregando la liquidez suficiente para, primero, impulsar el crecimiento económico y segundo, tratar de luchar contra las inflaciones muy bajas.
Pero bueno, veamos el mecanismo mediante el cual los bancos centrales entregan esa liquidez. Y es que los bancos centrales lo que hacen es que imprimen dinero o irrigan dinero directamente a la economía a través de las compras de activos. En esta gráfica que tenemos acá, básicamente se ven los montos mensuales que los bancos centrales están comprando digamos, hoy y en términos históricos. Fíjense ustedes, actualmente la liquidez entregada por los bancos centrales a través de las compras de activos es mayor que cuando se dio el peor momento de la crisis 2008-2009. Vale la pena aclarar que actualmente los bancos centrales que están entregando estas ayudas son Europa, Japón y pues ya Inglaterra, pues que lo está haciendo después de la última reunión del Banco Central, precisamente Inglaterra. Y obviamente el tema de la Reserva Federal era muy activa en ese periodo de 2008 a 2011 y actualmente esos dineros extras pues están siendo entregados por otros bancos centrales, como se ve en la gráfica, pero creo que en últimas lo importante es que la liquidez hoy es más alta que el peor momento de la crisis de 2008-2009. Bueno, pero los bancos centrales, ¿qué hacen con esa liquidez? ¿Para qué la usan? Y básicamente lo que ellos hacen es que compran papeles de renta fija. Y lo que esto hace es que la deuda de renta fija o las tasas de renta fija caen a niveles, digamos que muy importantes. Y fíjense ustedes algunas consideraciones que me parece importante hacer en este momento. Básicamente, casi que 12 trillones de dólares en bonos a nivel mundial se encuentran en tasas negativas alrededor del mundo. Los bonos a 10 años, si examinamos algunas de las regiones más importantes en el mundo, digamos, desarrollado, 3 regiones relevantes como son Europa, Japón y por ejemplo Suiza, tienen bonos a 10 años con tasas negativas. Regiones como Estados Unidos y Reino Unido tienen tasas históricamente, digamos que bajas. Y esto se ve claramente en esta gráfica, y acá creo que lo interesante y digamos lo que más me llama la atención es que en este momento las tasas de los bonos a 10 años están en un nivel menor que en el que se encontraban en el 2008 y 2009. Nuevamente, esos años eran llenos de incertidumbre, estábamos en una crisis, digamos que muy importante, y en última se supone que las tasas de los bonos están bajas porque la gente o los agentes tienden a comprar esos bonos para buscar cierto resguardo. En últimas, como lo decía, lo compran para buscar protección en periodos difíciles. ¿Qué significa esta gráfica? Que actualmente el periodo de hoy, pues puntualmente la coyuntura de hoy está más difícil que en el 2008-2009. No necesariamente, pero pareciera que los bonos están reflejando dicha, por decirlo de alguna forma, incongruencia. Ahora, ¿esta situación podría continuar? Según la última encuesta de Bloomberg, en relación a lo que se espera en tasas de bonos del Tesoro a 10 años, el mercado ve que las tasas básicamente no van a subir mucho. Al cierre del 2016, la tasa del Tesoro a 10 años se espera que se ubique en 1,75. En el primer trimestre del 17, más o menos en 1,90. Y en el segundo trimestre del 17, o sea, como quien dice, de aquí a un año, alrededor del 2%. Entonces, en última, se ve que esta situación pareciera que el mercado espera que no cambie de una manera, digamos, importante. Ahora, ¿esto cómo estaría influyendo a la renta variable? Y fíjense ustedes, en la medida en que los bancos centrales compran y compran títulos de renta fija, hacen que la renta fija tienda a volverse poco atractiva, precisamente por las bajas tasas
Y lo que pasa es que los agentes en general del mercado ven a la renta variable como una opción. Y esta correlación se ve claramente en esta gráfica. La línea azul muestra el balance de los bancos centrales en general de todo el mundo, o de las economías desarrolladas, perdón. Y la línea verde muestra el comportamiento de los activos de riesgo, puntualmente de las acciones. Entonces, en últimas, el efecto que genera los bancos centrales es que a través de sus compras en renta fija hacen que esa renta fija se vuelva poco apetitosa y que la renta variable se vuelva mucho más apetitosa para estos flujos, digamos, tan importantes de capital que están buscando retornos, digamos, mucho más altos que los que la renta fija está entregando en estos momentos. Y toda esta situación se puede ver, digamos que muy ejemplificada de una forma que me parece clarísima en esta diapositiva. Fíjense ustedes, en esta gráfica de abajo tenemos las tasas de los bonos a 10 años, que es la línea roja, y la línea azul es el dividendo que está entregando el Standard & Poor's. Fíjense, por primera vez desde 1970, el dividendo del S&P está siendo más alto, o sea, como quien dice, la línea azul está por arriba de lo que paga o el retorno que pagan los bonos del tesoro a 10 años. ¿Esto qué implica? Simplemente algunos de los fondos, digamos, más importantes en el mundo, tratando de buscar una rentabilidad más alta, va a preferir comprar renta variable por encima de los bonos del tesoro, simplemente porque el dividendo del Standard & Poor's está entregando mayores retornos que lo que está entregando un título muy seguro como es el bono del tesoro a 10 años. Y esta situación es realmente nueva, no se presentaba hace varias décadas. Ahora, supongamos que una empresa en los Estados Unidos tiene bono, que tiene que pagar un retorno y tiene una acción. A esto me refiero a que la empresa ha emitido un bono y esa misma empresa ha emitido una acción. Claramente con esto se ve que en últimas la empresa va a tener mayores costos asociados con las acciones que con los bonos. Le va a ser mucho más caro pagar los dividendos de las acciones que pagar, digamos, el rendimiento de su bono. Y esto lo que va a generar es una oleada que ya empezó, que me parece muy importante en recompras de acciones por partes de las grandes empresas. Y esto en últimas lo que va a generar obviamente es una mayor valorización de los índices accionarios que yo creo va a continuar por los próximos meses. Entonces, en últimas, lo que vemos acá es que las, digamos, condiciones para que se continúe dando la valorización de los índices accionarios alrededor del mundo están dadas. Y por lo tanto, estimamos que es muy probable que el Standard & Poor's continúe con su senda alcista, precisamente obedeciendo a estas condiciones técnicas que mencionamos en las últimas diapositivas. Ahora ustedes se preguntarán, ¿hasta dónde? Simplemente hacemos un análisis, digamos, muy básico, muy técnico, en donde vemos una meta por los lados del 2300, básicamente repitiendo este movimiento que se dio entre el 2002 y 2009, dado que ya se dio la ruptura de este máximo, y básicamente replicamos este movimiento desde el movimiento de la ruptura que se dio acá, y eso nos da más o menos un nivel de 2300. Entonces, en últimas, creo que más allá de los niveles que en este momento a mi juicio no son lo importante es que la tendencia de la renta variable a nivel mundial creo que podría continuar al alza, motivada por todas estas consideraciones anteriores que les acabo de mencionar. Bueno, ahora, hablando un poco más del corto plazo, me parece bien interesante mencionar dos cosas para esta semana que inicia. La más importante de todas
es que Janet Yellen hablará el viernes a las 10 de la mañana, hora Colombia, y básicamente el mercado estará expectante de lo que vaya a decir, o si va a decir algo en términos de la subida o no de tasas en el 2016. Siempre que habla, el mercado tiende a moverse de una forma bien fuerte. Como segunda medida, la, digamos, noticia importante, no tan importante como la de Yellen, pero que hay que hacerle un seguimiento de cerca, son la publicación de los bienes durables el día jueves. Recordemos que los bienes durables han mostrado una debilidad consistentemente durante los últimos meses, entonces vamos a ver finalmente si esa debilidad continúa o si ya empieza a darse el cambio de tendencia. Bueno, ese sería todo en el tema de los Estados Unidos. Ahora continuemos con nuestro segundo tema de esta charla, que básicamente se enfoca en el tema petrolero. Y esto se complementa un poco con lo que acabamos de mencionar en el tema del Standard & Poor's. Fíjense ustedes la gráfica que tenemos en esta diapositiva. Y en este punto sí me parece válido mencionar que desde hace varias semanas nosotros hemos venido haciendo el seguimiento, lo hemos hecho en este mismo video, que esta divergencia entre un Standard & Poor's subiendo y un WTI bajando no es sostenible. Generalmente estos dos activos se han movido, digamos, muy correlacionadamente a lo largo de los últimos meses y no era de una u otra forma viable que se diera esta divergencia entre estos dos movimientos. Lo hemos mencionado, como lo decía, hace por lo menos un mes y es grato para nosotros ver que el WTI ha empezado a retomar, digamos, ese movimiento del Standard & Poor's, ¿no? O quien dice, esa correlación parece que se está volviendo a dar, que está tomando vigencia, y esto implica que la proyección que hemos venido haciendo pues se está dando, lo cual pues obviamente nos parece muy importante y es el movimiento que estábamos esperando. Bueno, entonces, como lo mencionamos en la primera parte de este video, si uno ve que el Standard & Poor's va a continuar al alza, lo más probable es que el WTI tienda a retomar esa correlación positiva con la renta variable de Estados Unidos y continúe con su senda alcista. Ahora, ¿hasta dónde puede ir? ¿Cuáles son los niveles que nos parecen más relevantes? Creo que la meta puntual en estos momentos se encuentra entre el 50 y 51 para la referencia WTI. La tendencia en estos momentos está al alza. Y creo que vamos a volver a testear esta área que estoy señalando acá en estos momentos. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de este movimiento alcista en la tasa de cambio? Y para esto quisiera retomar el modelo de sensibilidad de WTI, DX y peso dólar, que ya les hemos presentado muchas veces en estos mismos videos, para ver en qué niveles o hacia qué niveles puede moverse la tasa de cambio en los próximos días. Miremos, si alcanzamos un nivel entre 49 y 50, la tasa de cambio, o sea, el peso dólar estaría entre 2.869 y 2.841. Hacia allá es donde nos debemos mover. Si la tasa, si el WTI finalmente va a los 51, que es el nivel que veíamos en la anterior gráfica, básicamente nos vamos a acercar a los 2.800 en términos de tasa de cambio peso dólar. Y de nuevo los invito a que revisen estos escenarios, vean con los diferentes movimientos del WTI que realmente el equivalente de tasa de cambio y WTI reflejan la realidad del mercado. Entonces, en últimas, lo que uno ve es que cuando el WTI tiende a moverse más agresivamente hacia allá, hacia estos niveles, debe irse la tasa de cambio y eso nos puede dar una señal, digamos, temprana de los niveles que a nuestro juicio son más estructurales en términos de peso dólar. Bueno, ahora,
¿Por qué el movimiento, yendo más hacia el tema fundamental, por qué el movimiento del WTI se ha venido dando al alza, ¿no? Creo que acá hay dos razones que me parecen importantes mencionar y aclarar. Por un lado, el movimiento del crudo responde a la correlación inversa que tiene ese indicador con el DX. Si vemos lo que pasó a lo largo de la semana, se publicaron las minutas de la Reserva Federal y se habló en últimas que el mercado, o perdón, que los gobernadores estaban esperando mayor información, ¿no? Mayor certidumbre que la inflación va a comenzar a subir y que el crecimiento va a repuntar. Y eso en últimas el mercado en general lo leyó como que todavía el movimiento no se iba a dar en el corto plazo. Digamos que se vio una Reserva Federal muy de alguna forma pasiva. Entonces claramente esto generó una debilidad en el DX que, dada la correlación inversa con el WTI, impulsó el precio del crudo hacia arriba. La segunda razón está mucho más enfocada en la posible reunión que se vaya a dar en el mes de septiembre, en donde se está hablando que se podría alcanzar un acuerdo, digamos que por tercera vez, para controlar en cierta forma la producción por parte de la OPEP, ¿no? Digamos que en últimas lo más lógico a nuestro juicio es que no se debe esperar nada. Ya esta es la tercera vez o la cuarta que se trata de llegar a algún tipo de acuerdo precisamente en la misma dirección y básicamente no, digamos que las condiciones en general no han cambiado, ¿no? No debemos por qué pensar, no, esta vez sí se va a llegar a algún acuerdo, porque básicamente en las anteriores condiciones el precio incluso estaba mucho más abajo y no se dio, digamos, ese famoso acuerdo. Sin embargo, en esta diapositiva quisimos hacer como un balance entre por qué sí se tomarían medidas en esta ocasión y por qué no se tomarían medidas, ¿no? Como para tratar de tener un juicio más objetivo de lo que pueda pasar en esta reunión en septiembre, que se dice va a ser en el país de Algeria. Creo que la razón más importante por la cual sí se tomaría alguna medida es que Irán, y acá tenemos la producción de Irán, ya básicamente alcanzó sus niveles pre-sanciones. Recuerden que la gran piedra en el zapato para el último acuerdo en la última reunión fue que Irán no accedió a congelar la producción y dijo que estaba de acuerdo a congelarla únicamente hasta el momento en que alcanzara el nivel de producción anterior a las sanciones. Pues fíjense ustedes en esta gráfica, Irán ya básicamente alcanzó o ya está muy cerca de alcanzar el nivel de producción anterior a las sanciones comerciales. Entonces, obviamente, eso es una razón para pensar que sí se podrían tomar o alcanzar algún acuerdo. Ahora, ¿por qué o cuáles serían los motivos que harían que la OPEP no alcance ningún acuerdo? Básicamente porque la producción de los Estados Unidos, que la tenemos acá, sigue, digamos que disparada. Y obviamente los Estados Unidos son un gran rival desde el punto de vista de producción de petróleo para los países de la OPEP. Si los países de la OPEP deciden congelar su producción, pues básicamente le estarían dando un gran campo a los productores americanos para que capten una porción del mercado importante y eso obviamente no les va a gustar. El otro punto es que según el último reporte de la OPEP, la demanda global podría aumentar. Si la demanda global puede aumentar, lo más lógico es que la OPEP aumente también su producción, o si no estaría cediéndole ese extra de demanda o esa cantidad, digamos, de ganancias que pueda tomar de esa demanda extra a algunos otros competidores, por ejemplo, los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué van a limitar este poder de ganar, digamos, porción de mercado? Entonces, digamos que estas son las dos razones más importantes por las cuales podría darse y no podría darse. Igual de aquí a allá tenemos todavía un par de semanas y el tema va a ir madurando. Igual, lo que siempre pasa es que en la antesala a este tipo de reuniones hay muchos rumores y el precio tiende a subir.
qué es lo que está pasando. Y como les decía, nuestra meta es el 50-51 en términos y hablando del WTI. Bueno, esos son los temas que me parecen más importantes en estos momentos. Entonces, como siempre, quisiera dejarles algunas ideas que me parecen las más importantes para que tengan en cuenta esta semana. La primera, relacionada con el petróleo, la meta la tenemos en 50, hablando del WTI. Y nuevamente quisiera recordar la correlación que hay entre el Standard & Poor's y WTI. Recordar que ese movimiento de divergencia no es sostenible y que el Standard & Poor's, que sería nuestra siguiente idea, pues podría continuar al alza, ¿no? Ya hablamos de las razones técnicas que suponen ese movimiento y obviamente si uno dice que debe haber una correlación WTI Standard & Poor's y que el Standard & Poor's va a subir, pues por lo que queda el WTI debe continuar ese movimiento al alza, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por oírnos en esta ocasión. Si tienen algún comentario, por favor escríbanos a los correos que ven en pantalla y obviamente si quieren esta presentación en formato PDF, por favor también escríbanos y se las hacemos llegar. Muchísimas gracias, feliz semana y hasta luego.